soy estudiante de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la especialidad de Educación Inicial segundo ciclo y el día de hoy estoy realizando un proyecto para el curso de Historia de la Educación que tiene como finalidad recolectar un poco de la historia de la institución 10924. El día de hoy me encuentro con Mónica Chávez Fernández. ¿Me podría decir su edad, por favor? 30 años. ¿Y qué rol cumplía en la institución? Fui estudiante. ¿Me permite grabar esta entrevista? Sí. Eje 1. Prácticas pedagógicas y gestión del aula. Número 1. ¿Cómo eran las clases en su escuela? Describa un día típico. El profesor venía, comenzaba a tomar la lista y nos daba las clases hasta las 9:30, creo que nos salíamos al recreo de ahí. 2. ¿Qué hacía el maestro cuando un alumno no sabía la lección? Manejaba una tabla, que con la tabla nos daba en la palma de la mano si es que nos equivocábamos cuando no respondíamos bien la lección. ¿Se permitía preguntar o debatir en clase o solo se escuchaba al maestro? Solamente se escuchaba al profesor. 4. ¿Recuerda algún tipo de castigo o premio usado en el aula? Sí, nos daba, el que se equivocaba nos daba con la regla que él manejaba, una regla grande de madera, Y la palma de la mano. como premio no recibían nada. No, como premio era el que respondía bien, no le pegaban con la regla, y el que respondía mal con la regla le daban en la palma de la mano. Okay. ¿Había algún espacio para que los estudiantes participaran o dieran su opinión? No. ¿Cómo se sentía usted dentro del aula? ¿Motivado, presionado, indiferente? Presionada. ¿Recuerda cómo lo evaluaban? ¿Con exámenes, tareas, preguntas en clase? Examen. ¿Qué tipo de relación tenía con sus profesores? Bueno. ¿Cambiaría algo de la forma de cómo se enseñaba en ese tiempo? Sí. ¿Puedes comentar un poco más a fondo? De que más antes era lo bruto. Ahorita no ha cambiado. Vamos a pasar al eje 2, estrategias de enseñanza, aprendizaje, didáctica. ¿Cómo explicaban los profesores los temas? ¿Hablaban todo el tiempo o lo hacían de forma interactiva? No hablaban, leían. ¿Usaban algún material o recurso distintos a libros? No. ¿Alguna vez utilizaron cosas del entorno como plantas, mapas o objetos reciclados? No. ¿Recuerda alguna actividad diferente o divertida que se hizo en clase? Por ejemplo, ¿dramatizaron, hicieron concursos o trabajaron en grupo? No. Solamente el profesor hacía la clase nada más. Llegaba a copiar la pizarra de sala. ¿Te sentías tomado en cuenta cómo según aprendías mejor? Sí. ¿Algún maestro le ayudaba de forma distinta si le costaba entender algo? No, todos eran iguales. ¿Enseñaban cosas relacionadas a su comunidad, sus costumbres o su idioma? Sí. ¿Me puede comentar un poco más a fondo de cómo? Cuando eran las costumbres, cuando eran las fiestas 28 de julio, platos típicos celebraban. Bueno, vamos a pasar al eje 3, infraestructura educativa. ¿Cómo era su salón de clase? ¿Recuerda el mobiliario, las paredes, la pizarra? Rústico era. ¿Me puede comentar un poco más? El sobre piso cómo era falso piso. Las paredes no estaban terrajeadas. Las carpetas eran viejas, manchadas. ¿Había baños, agua, electricidad en la escuela? Sí había baños, pero siempre andaban sucios porque no había agua. ¿Dónde jugaban o hacían actividades físicas? En el patio del colegio. ¿Se sentía cómodo o incómodo en el aula? Sí, cómodo. ¿Por qué? Porque ahí estábamos con sus compañeros, pues llegábamos aparte de estudiar a jugar. ¿Recuerda algún cambio en la infraestructura durante los años que estuvo estudiando? Bueno. Pasamos al eje 4, equipamiento y tecnologías educativas. ¿Tenían libros o cuadernos propios? No. ¿O eran compartidos? Los libros, en ese entonces todavía no llegaban en esos tiempos los libros como ahorita quedan. ¿Recuerda si en la escuela había televisión, radio, grabadora o computadoras? Radio creo que se ve.
La computadora no había. ¿Qué materiales usaban sus profesores para enseñar? ¿Recuerda alguno en especial? El profesor solamente copiaba en la pizarra o dictaba, después no. Él manejaba su cuaderno, su libro. Se podría decir que solo con un libro Con su sesión de trabajaba. ellos, ajá. ¿Se sentía motivado por los materiales o recursos que se usaban? El profesor no utilizaba más un cuaderno, creo que él traía sus clases y el otro escribía en la pizarra. ¿Hubo alguna novedad tecnológica que recuerde? Por ejemplo, el primer televisor, computadora. Pues todavía no salían las computadoras ahí. Pasamos al eje 5, perfil del docente. Pregunta número 1. ¿Cómo eran sus maestros? ¿Recuerda alguno en particular? Le di al profesor Núñez que manejaba él una regla bien grande y con eso nos castigaba. Se podría decir que es el único maestro que recuerda. Sí. ¿Qué tipo de relación tenían con los estudiantes? Bueno, algunos tenían miedo de ser castigados y otros normal porque es que el profesor, como digo, siempre el que respondía mal les daba con la regla. Eso es lo que teníamos temor a equivocarnos. ¿Considera que estaban bien preparados para enseñar? No. ¿Eran personas cercanas o distantes? ¿Eran respetados por la comunidad? Sí, por la comunidad sí eran respetados. ¿Notaba diferencias entre maestros mayores y jóvenes? Sí. ¿Me puede comentar un poquito más? Porque estos mayores eran los más respetados, pues los jóvenes no, como que se recién estaban empezando, ellos medio que querían cambiar la metodología de la enseñanza. ¿Qué impacto tuvo alguno de sus profesores en su vida? Por Núñez, como te digo siempre, ¿quién nos puede olvidar de él? Porque él manejaba la regla, esa regla de madera grande que te da en la palma de la mano o en la nalga. Pasamos al eje 6, perfil del estudiante. ¿De dónde venían la mayoría de sus compañeros? ¿De caseríos, barrios o ciudades? Barrios. ¿Le gustaba estudiar? Sí. ¿Y por qué me puede comentar? Sí, porque ahí, gracias a los profesores que me enseñaron, ahí aprendí a leer, a escribir, mi nombre, todo eso. Porque ahí era más directo estudiar de frente al primer grado, no se estudió inicial. Claro. ¿Qué dificultades tenía para asistir o aprender en la escuela? No, ninguna. No tenía ninguna. ¿Qué soñaba ser cuando terminaba la primaria? Profesora. ¿Había estudiantes que abandonaban la escuela? Sí, se cambiaron, pues. Me imagino por el cambio de domicilio. ¿Qué actividades hacía fuera del horario de clase? Por ejemplo, trabajaba, ayudaba en casa, jugaba. Pasamos al eje 7. Plan de estudios y enfoques pedagógicos. Pregunta número 1. ¿Qué cursos recuerda con más claridad? Matemática. Sobre una tabla. ¿Había cursos que le gustaban más o menos? Sí, comunicación. Es el curso que le gustaba más. Sí, más o menos. ¿Y el curso que le gustaba menos? Matemática. ¿Me puede comentar por qué le gustaba el curso de comunicación? Por las lecturas, para leer. ¿Se hablaban de temas como trabajo, religión, ciudadanía o cultura social? Religión. Religión, se conoció el curso como religión. ¿Qué actividades hacían en educación para el trabajo o similares? No, ahí hacíamos para el Día del Mar, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, manualidades. Para los eventos. 4. ¿Cambió algo en los cursos o contenidos cuando usted estaba en la escuela? Sí, cuando yo estudiaba. Sí. O sea, ¿se han cambiado? No, pues para ahorita sí se han cambiado porque se llevan más cursos. Más antes era comunicación personal y matemáticas y ciencia. En lo que fue el trayecto de su estancia en la escuela no hubo ningún cambio. No. Que puedo observar. No. Bien.
¿Qué valores o actitudes cree que en la escuela le transmitió? Valores de respeto, la honestidad. Pasamos al último eje, el eje 8, políticas educativas y contexto nacional regional. 1. ¿Recuerda si durante su época escolar se aplicó algún programa nuevo? Como programas así de ayuda al colegio. Claro, del Estado que Sí. brindaba. Intervida. Coméntenos Intervida, alguna. nos daban desayunos. Nos daban para el recreo como una lonchera, nos daban materiales de aseo, nos daban eso. Hasta cuadernos de mochilas. ¿Les entregaron materiales del gobierno? Por ejemplo, textos escolares, laptops, tablets, alimentos. Alimentos sí nos daban, alimentos, nos dieron buzos, pues mochila, sí nos daban eso. ¿Hubo cambios en los horarios, vacaciones o evaluaciones de los alumnos? Antes no, va viendo ahorita veo sí, que sí hay cambios bastante. Pero en su tiempo No. no notó ningún cambio. No. ¿Notó alguna diferencia cuando cambió el gobierno? ¿Afectó a la educación? Sí, porque habían hasta paros, comenzaron a cambiar el gobierno. Bueno, la última pregunta. ¿Se sentía motivado o confundido con estos cambios? Podría decir de que... La preocupación sí, porque nos decían que íbamos a estudiar de hasta sábados. Con todos los sábados donde va a haber feriados. Claro, la preocupación a la estancia de los días en el colegio. Bueno, le agradezco mucho por esta entrevista, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Yeah.